pero en este primer bloque tenemos una entrevista bastante interesante que dice relación a ver temas de ley, de proyectos de ley y de política en general, con alguien que sabe, con alguien que entiende bastante, que fue intendente, que fue que es una persona, que es un abogado constitucionalista destacado y es senador. Es senador por Araucanía, don Francisco Guanchumilla. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola Claudio, un gusto saludarte y un saludo a toda la gente de Chiloé y de... Bienvenido a nuestro café Chilote. Este es un café donde podemos conversar de todos los temas, donde no hay censura. Siempre tratamos de ser propositivos, con altura de miras, con respeto, pero tratando de instalar los temas que son relevantes y que muchas veces no se discuten en las temáticas nacionales. Primero que todo, senador, partí presentándolo como senador por la Araucanía, una gran región, y quiero preguntarle cómo está la crisis sanitaria en su región por estos días, senador. Mira, partimos de una manera mucho más grave que como partimos centrado todo el cuento en Temuco y Padre Las Casas, que tú sabes que esa es una mini zona metropolitana donde tuvimos muchos problemas, y ahora los problemas se expanden más bien a las comunas más chicas, más rurales, más desprovistas. Ahora tenemos un problema, por ejemplo, en Galvarino, hemos tenido problemas en Lonquimay, donde hay mayoría de población mapuche. La Araucanía es de las regiones más pobres del país. Entonces, diría que hoy día no tenemos la situación crítica que tuvimos al principio de esta crisis sanitaria. Estamos de a poquito mejorando, lo cual no significa que estemos bien. El otro día conversamos con el diputado por la zona, con el doctor Ricardo Celis, y nos manifestaba lo mismo, que en un momento habían tenido una situación bastante compleja, pero han ido evolucionando poco a poco. Ahora este virus es tan letal, es tan maligno, es tan de porquería este virus, que de un rato a otro puede reflotar y nos puede dejar la crema en cualquier territorio. Entonces hay que tener cuidado. El COVID-19 tiene tres grandes atributos desde el punto de vista de muchos economistas, y se lo escuché a un economista bien interesante, que planteaba que uno era la letalidad, la velocidad y la amplitud del contagio. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la salubridad, ¿cómo cree usted que ha enfrentado el gobierno esta pandemia, senador? Mira, primero que nada, como tú dices que aquí con franqueza y de una manera coloquial esta conversación. Un conversatorio. Mira, no le creas mucho a los economistas, Claudio. Se han equivocado tantas veces. Mira, todas las crisis financieras que hemos tenido en el siglo XX y en el siglo XXI, los economistas nunca fueron capaces de predecirlas. Se les vino encima de la cabeza. Entonces, yo los respeto mucho, son indispensables, pero tengamos cierta duda con estos caballeros. Y respecto de tu pregunta, lo que pasa es que yo creo que la gente que nos ve, que nos escucha, todos tenemos que entender una cosa. Mira, este virus, esta pandemia que tenemos hoy día en el mundo, es de las más grandes que hemos tenido en siglos. Porque hubo epidemias, sobre todo en el sudeste asiático, en las últimas décadas, pero no fue una pandemia mundial. La última pandemia mundial que pudiéramos llamar así fue la fiebre de Arkansas o la fiebre española del año 1918, que duró 2 años. Pero la última gran pandemia fue la peste negra, la peste bubónica en el siglo XIV. Entonces, es una crisis total en el mundo. Entonces, el mundo, a pesar de todos los avances tecnológicos que ha tenido el mundo en estos últimos 300 años, sin embargo, ves tú que un organismo desconocido nos tiene en jaque. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, de que esta no es una simple influenza, una simple gripe, y el mundo no estaba preparado para eso, porque pensó que ya había dominado la naturaleza y había dominado los distintos microorganismos que atacan a la fragilidad de nuestro cuerpo. Entonces, no es así. Entonces, la gente, los países del sudeste asiático tenían un poquito más de experiencia, porque habían atacado los distintos virus
y coronas que habían tenido en las últimas décadas y tenían mayor tecnología. Pero en Chile estábamos lejos de pensar que esto iba a ser tan grave como lo que estamos viviendo. Entonces yo quiero poner esa cuota de realismo para decir que para juzgar lo que ha hecho el gobierno o no ha hecho el gobierno, a mí no me gusta todos esos que se alzan como diciendo, mira, yo tenía la receta, cuando en realidad la receta no la tenía nadie. Y entonces, y este mundo de equivocaciones que hemos tenido es porque ha habido experimentos, pruebas de cómo avanzar. Entonces yo soy bastante prudente porque creo que los métodos que se están usando en todas partes del mundo, la cuarentena y la distancia social, son métodos que usaron en la Edad Media, porque no habían antibióticos, ni habían vacunas. Entonces era la cuarentena y la distancia, y hoy día estamos usando la cuarentena y la distancia, después de 600 años. Entonces yo creo que el ser humano tiene que ser un poquito más humilde, para entender de que no hemos dominado la naturaleza como pensábamos que lo habíamos hecho. Pero senador, compartiendo su prudencia, ya entendiendo que estamos hablando desde lo propositivo, uno tampoco puede hacerse el tonto en algunos aspectos. Hoy día Chile lidera a nivel mundial el número de contagios por millón de habitantes. Estamos entre el segundo y tercer país liderando también la cantidad de muertos por millón de habitantes. El colegio médico, el colegio de científicos, un sinnúmero de actores relevantes, la OMS incluso en su tiempo, le manifestó al gobierno que las políticas públicas que estaban impulsando eran erróneas. Y vimos un sesgo de prepotencia, de arrogancia en Mañalich muy fuerte. ¿No cree usted que el gobierno, entendiendo que no conocía, porque nadie conocía cuáles eran los alcances de esta pandemia, no se abrió a escuchar a otros actores? Bueno, diciendo lo que dije respecto de tener un cierto panorama general respecto de la pandemia que estamos viviendo, uno puede tener un juicio crítico respecto de cómo una autoridad política enfrenta un desafío de esta naturaleza. El punto es el siguiente: enfrentado el país a una situación crítica que no la hemos tenido nunca, la pregunta es ¿qué es lo que debe hacer la política? La política, me refiero, ¿qué es lo que debe ser el gobernante? Porque la política es el ejercicio del poder, en este caso por parte de una coalición de derecha dirigida por el presidente de la República. Cuando estamos frente a un panorama desconocido, lo primero que tiene que hacer la autoridad es la prudencia, en el sentido de escuchar a los especialistas para ver la manera de cómo enfrentar esto. Entonces yo creo que el primer error fue no haberse asesorado debidamente desde el principio en el conjunto de infectólogos y otros especialistas que hay en estas materias para tomar buenas decisiones, porque las decisiones en definitiva las toman los políticos. Los técnicos ponen los puntos de vista, los elementos de juicio, el gobernante debe escuchar y después debe tomar una decisión. Entonces, un primer error es no haber escuchado oportunamente a quienes tiene que haber escuchado. Siempre, para no equivocarte, tú tienes que escuchar. Lo segundo es haber centralizado todas las decisiones, y eso lo vimos dramáticamente con el tema de las cajas de alimentos. Porque tú no puedes pretender llegar hasta los últimos rincones a través del Estado desde Santiago. Tú tienes que confiar en los municipios, en los alcaldes, los concejales, en el Estado más cerca de la gente. Eso tiene que hacerse centralizadamente. Una cierta soberbia y una cierta personalidad del gobernante, en el sentido de que irrita a la gente cuando él piensa que él puede hacer todas las cosas como si esto fuera economía financiera. Entonces, comprendiendo la gravedad del sistema, yo creo que el gobierno sigue cometiendo errores que le restan credibilidad frente a la gente. Claro. Bueno, nosotros llevamos ya tres meses de pandemia, pero llevábamos también antes seis meses de una crisis social muy fuerte. Y en esa crisis social Piñera marcaba 6 puntos. Ya yo creo que con un pequeño empujoncito tenía que haber renunciado.
y ahí hubo un acuerdo de paz que le dio la posibilidad de poder reivindicarse, y después vino esta crisis que de una u otra manera, en el bien entendido, fue como un salvataje para él, le vino como anillo al dedo, porque pudo sostener algún mínimo de liderazgo que le quedaba, siendo honesto, ¿eh? Ya, pero cuando uno ve que en cada momento y en cada proceso hay una utilización política ya mezquina, egoísta, en una situación tan complicada que está viviendo el país, uno tiene que a lo menos colocar una alerta, colocar una ampolletita roja, decir, chuta, ¿en qué estamos? Y usted toca el tema de las cajas de alimentos. Y uno tiene que hacer la evaluación de las cajas de alimentos, porque son varias acciones de las cajas de alimentos. En primer lugar, manifiesta que se compran 2.5 millones de cajas, y no se compran 2.5 millones de cajas desde el punto de vista del gobierno, se compran 1.5, porque el otro millón ya se habían comprado antes los gobiernos regionales, y usted lo sabe bien porque fue intendente. O sea, ya partieron diciéndonos algo que no era real. En segundo lugar, la distribución de las cajas se dice que se va a entregar en 3 semanas, vemos que no lleva ni siquiera un 20% de avance, en consecuencia vamos a llegar a la Pascua entregando estas cajas. Ya, en tercer lugar, y lo más grave, senador, lo más grave, es este instructivo que se emana de la Secretaría de Comunicaciones, en donde se establece claramente, y lo voy a leer porque la memoria a veces es frágil y uno se le olvidan algunas cosas, habla de que los funcionarios deben bajar con las cajas entregándoselas a la familia con su vestimenta roja ya conocida por todos. Generar emoción y valorización de las familias al recibir la ayuda. Idealmente, el agradecimiento de las personas al presidente de la República. Siempre valorar el rol del presidente como quien entrega las cajas. ¿Usted no cree que se está jugando con el hambre de la gente, senador? ¿Usted no cree que este instructivo termina de generar lo miserable que fue todo este proceso de las cajas de alimentos? No, yo comparto plenamente los juicios que tú estás señalando. Entonces, esa política implementada por el gobierno fue hecha irresponsablemente, fue un error la manera de hacer las cosas, con todas las consecuencias y los matices que tú señalas, porque hay un aprovechamiento pequeño, reducido, no hay una política de Estado frente a esto. Es lo que no quiere entender la personalidad que tiene el presidente, y por eso que tiene baja credibilidad, porque de cada cosa se está sacando un rédito político, una cosa pequeña, andar en la cosa chica. Esas cosas podrán funcionar en lo inmediato, pero a la larga no funcionan, porque la gente deja de creer no solo en el presidente, sino que en los políticos, cuando tú, a propósito del sufrimiento y de las necesidades de la gente, estás tratando de sacarle una colita para beneficiarse en tu imagen y en tu posicionamiento político. No me parece. Ahí el tema de fondo es que el gobierno nunca debió entregar cajas de alimentos, o si lo iba a entregar, tendría que hacerlo vía las municipalidades. Yo fui alcalde también, uno conoce su gente, conoce los barrios, las juntas de vecinos, las necesidades de la gente, los sectores más vulnerables de la comuna, sabe dónde colocar el énfasis. Entonces era más fácil, pero se optó por una cosa centralizada para sacarle un rédito político. Y lo otro, que nosotros se lo dijimos en el Senado, que era mucho más expedito y más transparente, que en vez de haber hecho eso, le hubieran traspasado los dineros a las cuentas RUT, a las cuentas de ahorro de la gente, para que ellos hubieran dispuesto esa plata y hubieran comprado en el almacén de la esquina, hubieran producido una demanda de la economía en los pequeños emprendedores que hay en todos los barrios, y no comprar centralizadamente 2 millones, no sé cuántos millones de cajas, que probablemente el gobierno se los compró a los grandes grupos económicos del retail. Entonces todo eso mal hecho, realmente. Eso le resta, como digo, seriedad a la conducción, no hay una política de Estado. Y todas esas cosas se pueden corregir en la medida que los seres humanos fuéramos un poquito más humildes. Digo los seres humanos, por no decir los seres humanos que gobiernan. Usted fue alcalde, usted tocó un tema que es relevante. Los alcaldes desde el punto de vista de la pandemia tienen un rol gravitante, desde el punto de vista que conocen el territorio, conocen
toda la atención primaria depende de los municipios. Que cuando alguien tiene síntomas o cree que puede tener COVID-19 u otra enfermedad asociada, va a una posta, un Cefam, un SAR, va a la atención primaria primero antes de ir a un hospital en un gran porcentaje. Y en segundo lugar, desde el punto de vista político, conoce todo el territorio. ¿Usted no siente que este gobierno bypassó, ninguneó de manera permanente a los alcaldes en Chile, dejándolos fuera de todo tipo de toma de decisiones, de todo tipo de antecedentes, de todo tipo de datos, de cifras, de información relevante para poder tratar de mejor manera esta pandemia? Bueno, cuando al inicio de esta conversación yo señalaba que cuando tú estás frente a un grave problema y cierta distancia de ese problema y te hace la siguiente pregunta: a ver, ¿cómo voy a enfrentar yo este problema? Seguramente los equipos de gobierno se hicieron esa pregunta cuando llegó esta crisis sanitaria a Chile. Entonces, ¿cómo enfrento yo esta crisis sanitaria? Y el gobierno optó por hacer un equipo centralizado de la manera que todos lo conocemos, en circunstancias que la primera línea de la salud a lo largo de todo Chile es la salud primaria. Por ejemplo, toda la trazabilidad era mucho más fácil seguirla vía la atención primaria de salud que hacerlo centralizadamente como se pretendía hacerlo desde Santiago. Los alcaldes y las municipalidades con todos sus equipos hubieran sido unos aliados pero formidables de las políticas públicas centralizadas si se hubiera tomado una decisión distinta. Claro. Pero no optó por una cosa más centralizada, pero quiero decirte una cosa, para Claudio, para que seamos sinceros, ese centralismo es endémico en Chile, no es solo de este gobierno, es de todos los gobiernos. Porque yo fui parte también de los gobiernos de la concertación, y yo no podría decir, miren, esos gobiernos, por Dios que éramos descentralizados. Yo lo viví como intendente, lo viví como alcalde. El centralismo es una cuestión que nace con la estructura de este Estado, y los santiaguinos creen dominar y dirigir este país de la manera como lo han hecho todos los gobiernos, no solo este, sino que el centralismo es un mal endémico de la estructura del Estado que tenemos en Chile, y que yo creo que con esta experiencia que hemos vivido hemos sacado todas buenas lecciones de avanzar en una mayor descentralización del Estado, eso está claro. Mire, yo comparto con usted que los gobiernos anteriores también han sido centralistas, y Chile es un país centralista. Por ende, con esta nueva constitución debiésemos avanzar a un proceso distinto o a una estructura distinta de Chile. Pero aquí se ganaron todos los premios, ¿ya? Porque aquí hubo durante mucho tiempo y sigue habiendo una inexistencia de ministros. Yo no escucho a la vocera de gobierno, que es la que tiene que hacer vocería todos los días. Yo no escucho a los ministros de Educación, a los ministros de Agricultura, al ministro de Turismo, ¿ya? Y eso baja en las regiones. En mi región, en la región de los lagos, habla el intendente como patrón de fondo todos los días, porque Harry Jürgensen, yo lo conocí 5 años, fuimos colegas. Harry Jürgensen habla como patrón de fondo y baja la línea política él en la mañana media hora y no recibe ni siquiera contrapregunta, y después viene la Seremi de Salud y ella entrega datos, ya ella es una entregadora de datos. En Osorno hay 20 contagiados, en Puerto Montt hay 10 contagiados y eso fue todo. ¿Y sabe qué? Hay una existencia de Seremi, de directores regionales. Falta aquí una multiplicidad de vocerías. Cuando uno está en una crisis como esta, lo que espera como ciudadano es que tenga la autoridad pertinente transmitiéndole de qué manera el gobierno va a ir al salvataje o los va a ayudar. En Chiloé, senador, nosotros vivimos de 4 áreas productivas. El salmón, que tiene su lógica propia porque sigue funcionando de la misma manera, no tiene problema. Pero el área del turismo quebró. El área de la agricultura está muy alicaída y la pesca artesanal, ¿para qué decirle? No hemos tenido ninguna visita del Seremi de Economía hace meses. No conocemos al director regional de Turismo. No conocemos al Seremi de Agricultura. ¿Para qué vamos a hablar del representante de la pesca? Tampoco está acá. En consecuencia, los ciudadanos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan los ciudadanos cuando tú dices, ¿sabes qué? Quebré con mi emprendimiento de turismo, espero que el Estado venga, el Seremi, el director regional, nos diga, ¿sabes qué? Hay unos proyectos en Cercotec, pueden postular. Y por otro lado, se ha jugado con algo que no se ha conversado.
que tiene que ver con las expectativas de la gente. Se dice, ¿sabes qué? Va a haber un programa de apoyo a emprendimiento de Cercotec, y resulta que tiene financiamiento para 8 o 9 proyectos y postulan 200. Y esas otras 190 y tantas personas que quedan fuera, ¿qué se les dice? Cuando están quebrados, cuando sus negocios están en el suelo. Aquí, claramente, y comparto con usted, Chile es un país centralista y lo ha sido toda la vida, desde la vuelta a la democracia, lo que usted quiera. Pero aquí se ganaron el premio mayor. Mira, esta crisis sanitaria, en primer lugar, en Chile y en el mundo, ha producido efectos devastadores en el plano social, supuesto en el plano de la salud, en el plano social y en el plano económico. Esta es una cuestión no solo de Chile, sino que de todo el mundo. Uno ve los informes que hacen los distintos organismos internacionales y la economía va a caer en 8 puntos, en 10 puntos este año, el próximo año. El desempleo va a ser superior a 2 dígitos. Ya está, ya. Claro, la pregunta es, ¿cómo enfrentas tú eso? Entonces hay distintas maneras de afrontarlo. O lo afrontas como, por ejemplo, lo afrontó Alemania o algunos países europeos. O lo afrontas como Estados Unidos, donde Trump simplemente quiere que la gente se muera y los más débiles simplemente se mueran, con una política despiadada, neoliberal, individualista, en que dicen, mire, bueno, aquí tendrá que morir gente que muera. O tú haces una intervención a partir de lo que tú tienes y de lo que eres. En este sentido, Chile no tiene un problema de recursos fiscales, tiene una situación económica bastante aceptable que le permite afrontar esta situación crítica de una manera probablemente mucho más sólida que la que tienen otros países de América Latina. Lo que pasa es que el gobierno, no sé por qué no ha querido soltar las platas, ya ha tenido una política que yo llamé del goteo, entonces parte con un bono, parte con otro bono, parte con el desempleo, con la cesantía, con el ingreso familiar, con los honorarios. Esa es la política del goteo que yo llamé a la oposición a rechazarla. El gobierno tiene que tener una política sistémica y de decir, mire, ¿a quiénes vamos a ayudar? Vamos a ayudar a las familias, al desempleo, vamos a ayudar a la pequeña y mediana empresa. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Que los tenemos en ahorro fiscal, vamos a emitir bonos soberanos, vamos a pedirle al Banco Central. Bueno, tenemos una amplia batería de posibilidades. Bueno, al fin el gobierno se allanó a escuchar y tenemos ahí una mesa que se va a dedicar a la emergencia y espero yo que esta semana o la próxima pueda salir un paquete de ojalá unos 12.000, 15.000 millones de dólares, de la manera como lo han hecho países sólidos en el mundo, en distintas partes, que han dicho, mire, aquí estamos en situación de crisis y por lo tanto tenemos que tirar toda la carne a la parrilla. Bueno, eso el gobierno recién entendió que tiene que hacerlo y por lo tanto tú no puedes mandar a la gente a la casa, a la cuarentena, para que la gente se muera de hambre. Tú no puedes pedirle que se reactive la economía si tú no eres capaz de tener un FOGAPE o mecanismo de financiamiento adecuado para la pequeña y mediana empresa. Ahora, esta cueca yo creo que no se va a arreglar definitivamente mientras no tengamos una vacuna. Porque la gente va a tener miedo, incertidumbre, no va a correr riesgo. Entonces, mientras no tengamos certeza, entonces tenemos una tremenda tarea por delante. Sí, y yo creo que también ustedes como parlamentarios, como representantes de la oposición, tienen una tarea relevante también que tiene que ver con la fiscalización un poco más dura. Y se lo digo porque ayer leía al nuevo ministro de Desarrollo Social, a Monkever, que planteaba la evaluación de la inyección de un segundo paquete de cajas de alimentos. Cuando te das cuenta, y todo el mundo plantea que es un rotundo fracaso, evaluar que el ministro diga que va a haber que se está planificando una segunda compra o un segundo paquete de cajas de alimentos, es francamente reírse a la gente. Ya, pero yo creo que ese tema hay que ustedes tienen que analizarlo más en profundidad, pero yo quiero llevarlo a un tema que fue bastante comentado, al menos por quienes
nos interesan los temas políticos, que fue la votación del proyecto de ley que colocó un tope a la reelección, y en su momento la votación interesante era si es que había o no había retroactividad. Y muchos salieron aplaudiendo porque no iba a existir retroactividad, pero resulta que usted dio una tesis bastante interesante respecto de que al votar ya esta ley, inmediatamente se asumía la retroactividad, y ni siquiera ya estaban en discusión de los concejales, estaban en discusión de los alcaldes, los consejeros regionales, y algo que movió el piso. Por ejemplo, aquí en Castro hay de 6 concejales en ejercicio y 4 que no pueden ir a la reelección. Ya tenemos más de 94, 95 alcaldes a nivel nacional que no pueden ir a la reelección, y esto le afecta fuertemente a la UDI. Y hay algunos actores de la derecha que ya están pidiendo que se pueda hacer una ley corta. La primera consulta o la primera solicitud es que pudiese explayarse usted desde el punto de vista más jurídico cómo funciona esto, y lo más amable posible para que la comunidad y quienes nos escuchan lo puedan entender, y por otro lugar, si es que hay piso político o no, para que se haga una ley corta para hacer modificaciones, lo cual, le digo yo sinceramente, sería vergonzoso que el Senado esté un día aprobando algo y a los 2 días lo esté modificando por intereses particulares. Este tema lo vimos con detalle en la comisión donde yo trabajo, que es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Ahí se tramitó ese proyecto de tal manera que yo lo conozco bastante en sus detalles, y yo tuve participación en su redacción, como que fui yo mismo quien colocó las indicaciones respectivas. Esta cuestión parte de lo siguiente: las normas sobre la reelección están en la Constitución, y son normas que se conocen en el ámbito jurídico como normas de derecho público. Distinto es, por ejemplo, la compraventa, que es una cuestión de derecho privado. Como esta es una cuestión de derecho público, estas normas rigen, como dicen los juristas, in actum. Desde el momento que se publica en el Diario Oficial, rige inmediatamente como exigencia de requisito. Y eso se aprobó. Pero un grupo de senadores pensó que la norma transitoria era una norma de retroactividad, y no lo era. Los periodistas en el ámbito de la discusión pública dijeron: esta es una norma retroactiva, y la discusión en el Senado se planteó como si fuera efectivamente una norma retroactiva, en circunstancias que no lo era. Por lo tanto, cuando se aprobó la primera norma que limitó la reelección a 2 periodos por diputado y 1 periodo por senador, automáticamente se aprobó la idea de que la persona que llegue el próximo año a presentarse como candidato y fue 2 veces diputado, o 1 vez, o 2 veces senador, 3 veces diputado, perdón, y 2 veces senador, automáticamente no va a poder ser candidato. Y esa norma transitoria se votó en contra como si fuera retroactiva, y no era retroactiva, sino que era una norma de contabilidad de periodos. Y en esa norma transitoria iba la situación de los actuales alcaldes y concejales en ejercicio, a los cuales se les daba un periodo, cosa que nosotros discutimos en la comisión, pero como iba en la norma transitoria, que la mayoría de los senadores votó en contra pensando que se trataba de una norma retroactiva, y no percatarse de que la norma era de derecho público y que regía in actum, entonces se equivocaron, y por lo tanto quedaron también fuera los alcaldes y concejales que están en actual ejercicio. Por lo tanto, hoy día lo que está rigiendo es una norma permanente que dice los requisitos que tiene que tener un ciudadano para postular, ya sea a senador, a diputado, alcalde, concejal o consejero regional, y eso va a partir rigiendo desde la próxima elección que le corresponda a cada uno. Ahora, hay sectores que quieren haberle pedido un veto al presidente de la República. Parece que el gobierno dijo que no, y entonces hay otros sectores que están tratando de presentar un proyecto de ley separadamente. Este es un movimiento de distintos diputados y senadores, para ver específicamente la situación de los actuales alcaldes, de los actuales consejeros y de los actuales concejales, para darles un periodo más, el periodo que están
viviendo, y por lo tanto este periodo sería contabilizado como el primero. No sé si eso va a tener piso o no, va a tener o no votos en la Cámara o en el Senado, porque en ese caso yo creo que los partidos andan con la calculadora en la mano para ver de qué manera pueden probablemente favorecer a sus distintos candidatos que tienen ahí, o a los distintos personeros que ocupan esos cargos públicos. En este caso es pura calculadora. Comparte conmigo que sería lamentable para un parlamento que ya cuenta con un 2 o un 3% de aprobación seguir dando este tipo de espectáculo. Yo creo que es muy difícil presentación que aprobada una ley que limita la reelección en los términos aprobados. Entonces, a los par de meses estuviéramos discutiendo de qué manera favorecemos a un grupo pequeño. Pero como eso va a llegar a la comisión, veremos cuál es el fundamento que tienen los diputados que van a presentar esto para resolverlo definitivamente. Claro. Quiero preguntarle por otro proyecto de ley que está en el tapete hoy día, ya que tiene que ver con el proyecto de ley de penas privativas de libertad por razones humanitarias. Ya esto podría incluir a gente condenada por crímenes de lesa humanidad. ¿Están así? Sí, este proyecto fue despachado ayer en la mañana de la Comisión de Constitución, rechazado por 3 votos a 2. Ya. La idea, lo mismo que fue rechazado en la Comisión de Derechos Humanos, de tal manera que va a pasar a la sala del Senado con 2 informes negativos: el informe de la Comisión de Derechos Humanos y el informe de la Comisión de Constitución. Yo fundamenté mi voto diciendo que en Chile tenemos una situación no cerrada, una herida abierta, tenemos un problema pendiente que nos divide entre la derecha y el resto de la oposición, y entre las personas condenadas que se encuentran fundamentalmente en Punta Peuco y en otros recintos, en el sentido de no reconocer la gravedad de esta situación que ocurrió en dictadura. Y por otro lado, yo señalo que esta ley no es necesaria porque el presidente de la República hoy día tiene la facultad de indultar a quien estime conveniente. Claro. Está mandando este proyecto de ley para tener una corresponsabilidad con el Senado y con la Cámara. Para lavarse las manos. Estrictamente en términos legales, el presidente tiene las facultades para indultar a estas personas si él quisiera. Él hizo un compromiso cuando fue candidato con la familia militar, diciéndole que cuando llegara a ser presidente de la República, él resolvería su situación. Lo que tiene que hacer el presidente, si quiere cumplir esa promesa que él hizo a ese sector de ciudadanos, bueno, él tiene la herramienta, puede dictar los indultos que estime pertinentes, y él tendrá que asumir las consecuencias de su acto frente a la opinión pública, pero es una decisión política que si él quiere ejercer su liderazgo lo puede hacer, no necesita esta ley que mandó al Congreso. Hay otro proyecto de ley que le interesa mucho a la ciudadanía, que lo lidera el senador Navarro, lo lidera la senadora Yana Proboste de su partido, el senador Latorre y no me recuerdo quién más, ya que dice relación a la derogación del proyecto de ley 3500 que pone fin a la AFP. ¿Tendrá piso eso? No tiene votos eso. No tiene voto. Claro, porque no es un proyecto de ley que presentó el senador Navarro y otros, es un proyecto de reforma constitucional. Ya. Mira que ahí se está haciendo el debate, están yendo profesores especialistas en ese tema, y ha concurrido mucha gente en la mesa social, y se ha escuchado a todos los interesados en el punto, y ya vemos muchos dispuestos a legislar en esa materia, pero siendo una reforma constitucional necesita de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Y eso implica que tiene que haber un acuerdo entre oposición y la derecha, y esos votos no están. Así que, aparte de colocar el tema en discusión, el tema en debate, y que probablemente vamos a pasar un par de meses en eso, en definitiva, cuando se vaya a votar, los votos no van a estar. Claro. Quiero para ir concluyendo esta grata conversación, senador,
quiero, quiero preguntarle respecto a cuál es la visión que tiene usted a lo que está planteando el gobierno en este gran, porque hay una mirada que habla de un gran acuerdo, ya en donde usted mismo planteaba esta cantidad de millones de dólares, pero de eso un porcentaje relevante se va al salvataje de grandes empresas. El otro día en la Comisión de Hacienda, que me tocó verla, o sea, que tuve la posibilidad de verla, ya el ministro de Hacienda, Briones, habló 30 minutos, 40 minutos, y a la única gran empresa que nombró fue a la TAM. Ya, algo que ya llama poderosamente la atención, porque hay una fijación en la TAM. Nadie podría no estar de acuerdo en que hay que salvar a la TAM porque es una empresa estratégica, porque une nuestro territorio y todo el tema. Ya, para nadie, o sea, todos estamos de acuerdo también en que ese salvataje, si se le entrega un 50%, el 50% tiene que pasar a manos del Estado. Eso también ya no debiese estar en discusión, digamos. Pero sí llama poderosamente la atención, senador, que han salido antecedentes que no son menores. En primer lugar, justo antes de la quiebra que ellos levantan en Estados Unidos, y posteriormente a pedir apoyo, o antes de pedirle apoyo al Estado chileno, la TAM le devuelve una millonaria deuda a una empresa que los dueños de la empresa son los hijos de Piñera. Esa deuda tuvo que haber sido pagada en diciembre de este año y se adelantó el pago y se pagó en marzo. Y es por nada menos de 26 mil millones de dólares. Ya cabros de 30 años que tengan esa cantidad de patrimonio, yo no creo que ellos sean los dueños de la empresa. Para ser honesto, el dueño de la empresa es Piñera. Ya, ¿usted no cree que al menos hay un conflicto de interés ahí? Bueno, hay muchas cosas en lo que usted plantea, Claudio. Mire, hoy día la economía va a golpear en todas partes del mundo a todo tipo de empresas y efectivamente a las empresas del turismo, restaurantes, hoteles, a las líneas aéreas, los buses. Es un sector muy golpeado, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Y en muchas partes del mundo hay países que han ayudado a líneas aéreas y a grandes empresas. Entonces, digamos como cosa de principio, que en general yo no me cierro a que uno tiene que apoyar como Estado a la pequeña y mediana empresa y a las grandes empresas en la medida que cumplan determinados requisitos, uno de los cuales es que sean empresas estratégicas indispensables para el desarrollo del país, empresas que generan mucho empleo y que tienen por consiguiente un profundo impacto en la economía. Así ha habido países que han ayudado específicamente a líneas aéreas, como por ejemplo Alemania, que ayudó a Lufthansa, entiendo que con muchos millones de euros, y aparte de eso se hizo propietaria de un porcentaje de las acciones de esa línea aérea. En el caso de la TAM, aparte del problema que usted señala respecto de esa deuda de la familia Cueto con una sociedad de los hijos del presidente Piñera, la TAM fue LAN Chile en su minuto, fue una empresa chilena, pero hoy día la TAM es una empresa multinacional cuyos accionistas se dividen en personas y sociedades que son de distintas partes del mundo. Los Cueto tengo entendido que tienen alrededor del 22% de la propiedad. El otro porcentaje lo tiene Delta, que es una compañía norteamericana. Otra lo tiene Qatar. Otra lo tienen los brasileños. De tal manera que la propiedad está diluida en distintas partes del mundo. Entonces la primera pregunta que me hago yo, nosotros vamos a ayudar a la TAM porque en el pasado fue chilena y hoy día la propiedad está diluida en distintas compañías a lo largo del mundo. Entonces nosotros vamos a estar subvencionando a accionistas que pertenecen a otro tipo de economía de distintas partes del mundo y simplemente vamos a cargar nosotros con esta situación. ¿Le puedo hacer un punto? Un punto? Y también hay que tener presente que el domicilio comercial está en los paraísos fiscales, no está en Chile. En consecuencia, la tributación que la TAM realiza en Chile es mínima. No, naturalmente, sí. Yo les puedo dar ese argumento y 3 o 4 argumentos más. Otro argumento es que nosotros vamos a favorecer a qué acreedores que tiene la TAM. ¿Cuál es la formulación de la deuda que tiene hoy día
esa compañía con distintos bancos del mundo. ¿Y lo vamos a hacer a cambio de qué? ¿Va a ser una garantía estatal? ¿Va a ser un dinero fresco? ¿Nos vamos a quedar con parte de la propiedad? ¿Va a tener directores independientes? O sea, tiene tantas interrogantes esa posibilidad de ayudar a la TAM, y yo no creo que sea de fácil despacho. Y el gobierno lo que tiene que hacer es mostrar todas las cartas sobre la mesa respecto a esta compañía. Pero dicho eso, yo creo que no se puede descartar a priori que uno pudiera ayudar a otra gran empresa que estuviera con problemas, pero yo no he escuchado que en la economía chilena tengamos otra gran empresa que le esté pidiendo plata al Estado, porque las compañías grandes tienen la posibilidad de endeudarse, no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Entonces habrá que verlo en su momento, pero creo que la presentación de la TAM, por los antecedentes que conocemos, evidentemente que es una compañía que muy difícilmente va a poder cumplir ciertos estándares como para que pudiera pasar una ley respecto de ese punto. Estimado, ya que nos metimos en el tema empresarial, a mí me ha llamado poderosamente el rol que ha cumplido Juan Sutil, presidente de la CPC, porque opera casi como un pluriministro. Ya cuando llega un avión con algunos artefactos médicos, está ahí, opina, pero hay temas que no dejan de llamar la atención. Hace unos días Juan Sutil habla de que las FP no se deben tocar, se mete en un tema bastante sensible. También plantea que no se le deben aplicar impuestos a los súper ricos, pero hoy día se mete en un tema político, que para todos nosotros, que somos gente progresista, gente que tiene una mirada distinta a la sociedad, que hemos evolucionado y que entendemos que Chile tiene que cambiar, plantea que respecto al tema de los jóvenes mutilados, si estos chiquillos se hubiesen quedado en su casa, no tendríamos que lamentar ninguno de esos hechos, haciendo alusión claramente a que lo que sucedió ya en las manifestaciones sociales fue única y exclusiva responsabilidad de la comunidad y de la sociedad en su conjunto, que salió a manifestarse por la injusticia. ¿No cree usted que hoy día la CPC se está pasando un poco de la raya respecto a las facultades y a las atribuciones que le pudiesen corresponder como empresarios a ellos, y se están metiendo en temas sensibles que no le corresponden? Fíjate que, no sé, yo tengo tal vez un matiz que tú señalas, porque la Confederación representa a los grandes grupos empresariales chilenos, y toda la vida han tenido un rol preponderante en este país en materia económica y en materia política. No es primera vez que los dirigentes de la CPC actúan de esta manera. Ahora, a mí me extrañaría escuchar de Juan Sutil que estuviera por acabar con la AFP. A mí me parece que es la lógica de él defender a la AFP. Me extrañaría si dijera, mire, estoy a favor de colocarle un impuesto a los más ricos. Lógicamente que iba a estar en contra. Entonces a mí me parece coherente lo que él señala con su posición que ha tenido como gremio empresarial, que siempre han defendido el statu quo y han tenido una participación en la historia de Chile desde siempre. Lo han tenido desde los años 60, cuando en Chile se hizo la reforma agraria, en el gobierno de la Unidad Popular, en la dictadura. Entonces en Chile tenemos una conformación social que hace que los empresarios hayan actuado mucho en política en Chile durante todo el siglo XX. Es cuestión de ver la historia de Chile. En otras partes, como por ejemplo en Francia está clara el rol de los empresarios y el rol de los políticos. En Francia los empresarios dicen, nosotros nos dedicamos a producir y los políticos se dedican a conducir el Estado. Aquí en cambio, los grupos económicos forman parte de lo que Alamán llamó los poderes fácticos, detrás del trono. Entonces, por eso que ellos han tenido siempre una gran injerencia en materia política, en materia de financiamiento de la política, en todo el ámbito. Entonces, a mí no me extraña, digamos, esta conducta que ha sido permanente. Los empresarios, y es una cosa que yo les he dicho a ellos cuando me ha tocado interactuar, ¿por qué no entienden ustedes que la conducción del Estado va por los carriles de la política, de la gente y de la soberanía popular?
Y el sistema económico tiene que dedicarse a la economía y a producir bienes y servicios en un ámbito distinto. Pero si usted quiere dedicarse a la política, entonces, bueno, haga el salto y ingrese a un partido político y haga sus planteamientos donde corresponde. Y sabe por qué yo se lo planteo en esa forma. Pues yo tengo la sensación, yo tengo 40 años. Ya no soy ni chico ni soy tan viejo. Estoy ahí en el término medio que ya viví el proceso de la vuelta a la democracia, más o menos entiendo un poco los roles de la política, pero yo tengo la sensación de que ya la ciudadanía, todos percibimos con mucho malestar esta irrupción de los grandes grupos económicos en todos los aspectos. Luxic es dueño de Canal 13, es dueño de las mineras, es dueño del banco, es dueño de todo. Ya tiene la apertura para poder bajar periodistas que tengan una voz disidente de los matinales, tiene la capacidad para poder hacer y deshacer en el país. Yo creo que la clase política hoy día debiese tomar un rol más activo para empezar a rayar la cancha. Ya, en consecuencia, se lo planteo porque la sensación que uno tiene es que el empresariado, como bien dice usted, en Francia, los políticos gobiernan, los empresarios producen. No llegó el tiempo de empezar a marcarle un poco más la cancha al empresariado en Chile, que yo comparto con usted que ellos puedan defender los temas económicos que les interesan a ellos, pero ya cuando se meten en temas de defender violación a los derechos humanos cometidos por organismos del Estado en el siglo XXI, hace un par de meses atrás, no debería haber una voz dura de la oposición de los actores políticos nuestros diciendo, ¿sabes qué? Parémosla, o sea, ya es mucho, al menos. Bueno, pero mira, eso que tú planteas ya se produjo en Chile. Se produjo el 18 de octubre con el estallido social, donde la gente, no los partidos políticos, la gente salió a la calle, se manifestó por meses reclamando en contra del tipo de sociedad que los chilenos habíamos construido en los últimos 40 años. Eso reventó. Porque esto que tú describes proviene de un modelo de sociedad que se implantó en la dictadura. Un sistema económico social que se llama el capitalismo neoliberal, en virtud del cual el mercado lo regula todo y en virtud del cual la sociedad no existe, sino que existe el individualismo más brutal. Aquí hay un individualismo brutal en la salud, en la educación, en la previsión, abusos y sociedades profundamente desigual. Bueno, la gente, esta sociedad reventó el 18 de octubre. A tal punto reventó que llevó a un acuerdo de que vamos a tener una constitución por la soberanía popular, el acuerdo del 15 de noviembre con el proceso constituyente. Ahora, eso quedó un poquito paralizado a raíz de la crisis sanitaria y de la pandemia. La pregunta política es, ¿qué Chile vamos a tener después que volvamos a la normalidad, entre comillas? Ese estallido social, esa rabia de la gente, va a quedar debajo de la alfombra, va a quedar en suspenso, la gente se va a olvidar de eso, o vamos a tener ese problema pendiente encima de la mesa. La gente no se va a olvidar, senador, y la gente está mucho más empoderada hoy día. ¿Y sabes cuál es la gran preocupación que tiene el 80%, que tenemos el 80% de los chilenos? Es esta salida que tiene la UDI hoy día liderada por actores tan... Me voy a reservar el comentario, pero como Pablo Longueira, como Alamán y otros, que ya están hablando de que por razones sanitarias debiesen correrse las elecciones de entrada. Ya ayer leía un reportaje que le hacían en la revista Capital a Pablo Longueira. ¿Usted no tiene cuál es el piso que pudiese tener para que nuevamente se chutee el proceso de entrada de octubre de este año? Sería vergonzoso, penoso y triste para una sociedad que entiende y que ya se da cuenta que Chile es el país más injusto del mundo. Usted mejor que nadie sabe que el sistema de previsión es un robo en este país, que la salud es un robo, que la educación es un robo, que Chile es el único país del planeta donde el agua es de privado, donde el 1% de este país es dueño del 60% del país, donde más del 60% de la gente gana menos de 400.000 pesos, donde hoy día hay más de 5 millones de personas que están endeudadas.
y morosas porque no pueden pagar. Ese país no lo queremos seguir teniendo. Y hoy día nos encontramos con una derecha fáctica que quiere seguir corriendo el proceso constituyente. ¿Tendrán piso para poder hacerlo? ¿Se pegó? ¿Aló? Se nos pegó nuestro querido senador Conchumilla en la pregunta más importante, que era si es que iban a tener piso para el proceso constituyente o no. Vamos a dejar esta entrevista acá. Si no vuelve, ¿no va a volver? Ya, no va a volver porque se le tuvo que haber pegado el Skype, o al parecer tuvo un problema con la energía porque estaba funcionando con un motor de su casa porque en Temuco no había luz. Ya, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con una tremenda invitada, con Mónica González, que es directora, que es periodista, exdirectora de CIPER Chile, Premio Nacional de Periodismo, escritora, con quien conversaremos del humano y lo divino y el rol del periodismo en la política actual. Una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato. Nueve de la mañana, 31 minutos. A continuación, un consejo de los especialistas en salud. Dr. Luis Ferrada, subdirector médico del Servicio de Salud Chiloé. Amigas y amigos de Chiloé, quiero comunicarles que se me ha convocado a integrarme al equipo que va a conducir el Servicio de Salud Chiloé, y en especial para liderar los esfuerzos necesarios en el ámbito sanitario para enfrentar la pandemia de coronavirus en nuestra provincia.
Sé que podría haberme acogido a la disposición administrativa que me permite realizar confinamiento en mi hogar durante este periodo. No obstante, he decidido acudir prestamente a este llamado, dado la emergencia sanitaria a la que nos vemos enfrentados y que requiere el esfuerzo mancomunado de todos. Desde hace más de 30 años vivo en Chiloé. Me he desarrollado y perfeccionado profesionalmente durante el mismo tiempo y he estado en distintas responsabilidades clínicas como administrativas. Mi familia ha crecido y ha disfrutado en esta tierra maravillosa, por lo que considero un imperativo ético el sumarme al titánico esfuerzo de contener esta epidemia y tratar de que los daños a la salud de las personas sean menores. Estoy consciente que estoy en el grupo de riesgo, pero me he comprometido, primero con mi familia y ahora con ustedes, a tomar todos los resguardos necesarios para no comprometer mi salud y así continuar hasta el final la lucha sanitaria que debemos dar. Amigos, amigas, quiero también manifestarles y asegurarles que todos y cada uno de los funcionarios de la salud, ya sean municipales, del servicio de salud, uniformados u otros, están comprometidos en realizar sus funciones y proteger la salud de las personas de Chiloé y estarán permanentemente dando los mejores de su esfuerzo en pos del objetivo final, cual es disminuir los riesgos de enfermarse y en caso de enfermarse, realizar todo lo posible para recuperar la salud. El éxito de esta lucha no radica en tener más ventiladores, más o menos camas, más o menos mascarillas, radica en un comportamiento preventivo personal que cada uno debe tener. Debemos lavarnos las manos frecuentemente, evitemos el saludo de contacto directo. Los saludos a distancia son lo que debe imperar. No nos toquemos la cara, mantengamos una distancia de más de 1 metro cuando nos encontremos con otras personas. Cuando estemos en el hogar, tampoco evitemos estas medidas. En el hogar, si hay personas que salen diariamente por las razones que sea, deben mantener una distancia de 1,5 metros por lo menos, por cuanto esas personas que están en contacto con personas distintas pueden ser los portadores del virus y llevarlo al hogar. Estamos en una lucha que requiere la participación de todos ustedes. No podemos ganarla sin la participación de cada uno. En la calle, mantengamos distancia. Si tenemos que hacer una fila, mantengamos distancia. Si tenemos que estar en un vehículo de transporte colectivo, mantengamos la distancia y usemos mascarilla en ese caso. En ese caso es útil. Hay que sentir que esta responsabilidad no solo es de quienes conducimos la lucha contra el virus, sino que de cada una de las personas, porque cada una de las personas también es responsable de sus familiares.